Hola, hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más en su canal El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Es un gusto para mí regresar a la actividad con este video en especial que ya quería grabar y compartirlo con ustedes desde hace tiempo, con un mensaje muy singular, muy particular del elder del Quórum de los 12 Apóstoles, Gerrit W. Gong. Este es un mensaje que él compartió en abril de 2022 y lo que voy a hacer es irle dando lectura y ir pausando para ir analizando de cuando en cuando, de párrafo en párrafo. Este es un mensaje que he leído de manera muy superficial, no lo he estudiado como tal, y la lectura y estudio lo quiero hacer de primera vez junto con ustedes. Entonces vamos a empezar con el documento, hermanos. Este es el tiempo de México, reunión de instrucción de área, Elder Gerrit W. Gong, abril de 2022. Es un mensaje bastante reciente. Queridos hermanos, estimados líderes del sacerdocio, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Me encanta estar con ustedes. El Elder José Teixeira, Elder Rafael Epino, Elder Hugo Montoya y Elder Adrián Ochoa están aquí con nosotros. En México hay 20 setentas de áreas, 222 presidentes de destaca, 47 presidentes de distrito y 32 presidentes de misión y 13 presidentes de templo. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que hay mucho liderazgo importante de alto nivel de la iglesia en nuestro país. Y pues sí son bastantitos, ¿no? Repito, 20 setentas de área, 222 presidentes de estaca, 47 presidentes de distrito. Un distrito es como un conjunto de barrios, o incluso creo puede llegar a ser una sola unidad que no pertenece a ninguna estaca. Todavía no ha crecido lo suficiente. Y 32 presidentes de misión. Quiere decir que hay 32 misiones en nuestro país. Prácticamente una por cada estado. Obviamente la geografía no corresponde de tal manera. En Ciudad de México hay varias misiones y siendo una sola ciudad, 13 presidentes de templo. Y todavía faltan más presidentes a medida que vayan entrando en función de los siguientes templos. Por favor, levante la mano los 70 de área, los presidentes de estaca, los presidentes de distrito, los presidentes de misión y los presidentes de templo. Gracias. Esto lo dice porque obviamente está en una reunión con todos ellos. Vino a México y fue cuando dio este mensaje. Hermanos, ustedes son magníficos, ustedes son asombrosos, ustedes bendicen a muchos. Ustedes son los líderes del sacerdocio del Señor en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Señor les ama, el Señor confía en ustedes. Nosotros les amamos y confiamos en ustedes. Al decir nosotros, yo siento que se está refiriendo a el quórum de los 12 apóstoles y la primera presidencia, que mantienen un contacto con todo este liderazgo de nuestro país. Y repito, esto lo podemos aplicar para muchas situaciones también en América Latina. Hoy vamos a hablar sobre importantes temas específicos, pero nuestro objetivo principal es buscar la inspiración y revelación del Señor en cuanto al futuro de su iglesia restaurada en México. Hoy estamos aquí reunidos como setentas de área, presidentes de estaca y distrito, presidentes de misión y de templo. Las llaves del sacerdocio fueron restauradas cuando el templo de Kirtland fue dedicado. En esa sagrada ocasión, nuestro Salvador Jesucristo se apareció en persona al profeta José Smith y Oliver Cowdery. Los ojos del Señor eran como llama de fuego, su voz era como el estruendo de muchas aguas. Luego vinieron Moisés, Elías y Elías el profeta para restaurar las llaves del sacerdocio, llaves para recoger a Israel, llaves para preparar a los santos para comparecer ante Dios, llaves para sellar a las generaciones familiares por esta vida y la eternidad. Hoy el presidente Russell M. Nelson preside la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y dirige todas las llaves del reino.
Aquí se hizo una recapitulación del primer liderazgo en esta restauración, citando a José Smith y a Oliverio Cowdery con esta visión que tuvieron, las visitaciones que tuvieron y las llaves que se fueron recibiendo, las cuales en su conjunto descansan o las posee el presidente Nelson. Hermanos, ustedes tienen las llaves del sacerdocio para presidir las estacas y los distritos, misiones y templos. Estamos unidos en la obra de salvación y exaltación del Señor. El Señor promete, donde todas las cosas se unan en uno en Cristo, todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien, y en su tiempo y a su manera. Hoy les abro mi corazón, estoy aprendiendo muchas cosas de ustedes acerca de México. He amado México y a su gente desde hace muchos años. Cuando yo tenía la edad de diácono, nuestra familia visitó Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca, Cancún, Taxco y Acapulco. En ese viaje me compré una navaja. Aquella pequeña navaja ha sido un recuerdo muy querido por más de 50 años. Desde entonces he visitado a líderes y miembros de México muchas veces en diversos lugares. Me imagino que al decir que cuando tenía entre 2 y 13 años con su familia visitó algunas ciudades del país, me imagino que fue una visita de turismo o de diversión, por así decirlo, y pues son increíbles las ciudades que visitó con su centro histórico. Guadalajara y Ciudad de México están increíbles los centros históricos de estas ciudades, los conozco. Y bueno, Oaxaca, la gastronomía está impresionante. Cancún, sus playas maravillosas. Tasco es una ciudad que no conozco. Conozco Oaxaca, también Cancún, Acapulco. Aquí el único que no conozco es Tasco. Tasco de Alarcón, que está en Guerrero. Y es un pueblo mágico, rústico, un pueblito muy bonito. Y bueno, Acapulco también tiene una playa y una vegetación muy, muy bonita. En ese viaje dice que se compró una navaja y que la conserva. Entonces tiene cierto cariño y conocimiento de la cultura de nuestro país. México tiene un rico legado. El presidente Boyka Packer una vez dijo que los pueblos de la tierra se han desplazado y han migrado más de lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos. Nuestra visita al Museo Nacional de Antropología ilustró que México, entre sus pueblos y civilizaciones se encuentran los olmecas, toltecas, teotihuacanos, zapotecas, mayas y aztecas. En el siglo XVI vino España y añadió su influencia, incluyendo el cristianismo. Y bueno, qué padre, este Museo Nacional de Antropología, muchos me han platicado que es el museo que no me debo de perder en Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de haber vivido en Ciudad de México un año y haberla visitado varias veces, no conozco este museo. Qué padre que el Dragón lo pudo visitar, y es un museo de la antropología y la ciencia que estudia al hombre, y obviamente pues su historia, su desarrollo, la cultura y todo lo que va alrededor de él. Y pues aquí nos hace un recorrido de algunas de las principales grupos o etnias indígenas o algunas culturas prehispánicas, y luego cómo España vino y nos trajo mucho de lo que hoy somos. Tiene una influencia española y tenemos muchos sangre española mestizada, mezclada con sangre de los grupos prehispánicos. Nuestros hermanos y hermanas en México son herederos del convenio del Señor. El Señor prometió grandes bendiciones a la casa de Israel por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros patriarcas en México me dicen que la mayoría de los miembros de la iglesia en México son de la casa de Israel a través de los linajes de Efraín y Manasés, por conducto de José, obviamente. Hay algunos más de Manasés que de Efraín. También hay representación de algunas tribus como la de Benjamín. Al recoger a Israel en ambos lados del velo, las promesas y bendiciones del convenio del Señor llegan a incontables generaciones de familias y personas en esta vida y en la eternidad. El país de México es abundantemente bendecido con ricos recursos humanos y naturales. La población de México es grande y está creciendo. Sí, bastante.
Somos, creo que andamos en los 130 millones de personas en todo el país, sin contar las decenas de millones que hay en los Estados Unidos, que creo que están por llegar a 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. La población de México es grande y está creciendo. La población de México es la 10ª más grande del mundo. La economía de México es la 11ª más grande del mundo. 2.4 billones de dólares estadounidenses de poder adquisitivo y 1.26 billones de dólares en tasa de cambio. La población mexicana es joven, urbanizada, con una gran esperanza de vida. La economía de México se halla diversificada entre la agricultura, la industria y los servicios. El 55% de la tierra de México es cultivable. México es el lugar de origen del maíz, los frijoles, la calabaza, las 3 hermanas de los alimentos básicos. Órale, me está encantando el recorrido cultural, socioeconómico que está haciendo el Elder Goin, incluso el recorrido prehispánico, el recorrido histórico, bastante puntual y bastante acertado. México es el lugar de origen de maíz, frijoles y calabaza. También de muchos otros alimentos, ¿no? Lo que es México y lo que es la región de México y Centroamérica. Los tamales, las tortillas, los tacos, las tostadas, el tomate, creo también. Y se me van a escapar muchísimo. Simplemente en maíz hay más de 400 variedades de maíz que crearon los grupos prehispánicos a lo largo de miles de años. El maíz siguió un proceso de cambio o de evolución, de manipulación muy similar a la papa. Quienes sean de la región andina sabrán hacer una analogía y una comparación al darles esta referencia. Sin embargo, según algunos indicadores, el 41.9% de la población en México vive por debajo de la línea de pobreza. Los miembros de la iglesia pagan los diezmos y las ofrendas con fidelidad y generosidad. Cuidamos de los pobres y los necesitados, edificamos la autosuficiencia. El cambio económico mundial se desplaza hacia los servicios y la innovación, lo que significa que la educación y la experiencia de la vida real, como servir en misiones de tiempo completo, son importantes para nuestras generaciones futuras. Qué padre, qué importante. Primero diciendo toda la riqueza, toda la cultura, todo lo que tenemos, toda nuestra fuerza, la economía, la diversificación de la economía en el país y también el problema del 41% de la población debajo de la línea de la pobreza. Muy importante poner el análisis en las cosas positivas, pero también no perder el realismo de los retos que tenemos que enfrentar. Y bueno, aquí donde menciona edificamos la autosuficiencia, a mí me llama mucho la atención que ya hay varios años que la iglesia viene haciendo un énfasis para México en cuanto a crear cursos de emprendedurismo, de autosuficiencia, de ventas, de capacitación para el empleo, de cómo llenar un currículum. Y muy importante con esto, también han empezado cursos, por ejemplo, de temas de psicología o de inteligencia emocional, como de resiliencia, porque todo esto es un conjunto de lo que tenemos que mejorar para superar nuestros índices de pobreza. Y muy padre lo que dice, cómo servir en misiones de tiempo completo. Pues como muchos lo saben, mi hijo está en una misión de tiempo completo y está aprendiendo un montón y tiene la bendición de estar en las oficinas y estar aprendiendo mucho en cuanto a administración, organización, papeles, trámites o muchísimas cosas que me va platicando él que son todo un reto y que es algo que está aprendiendo mucho, lo importante que es esto también para cualquier área de progreso, crecimiento. Los países y los pueblos tienen épocas y estaciones en el Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel 2:21, leemos: y Él es el que cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimientos a los entendidos. Este es el tiempo de México.
Hoy nos centramos en la doctrina y en las acciones esenciales para fortalecer a las familias y a las personas, a nuestras generaciones futuras, nuestras estacas, distritos, misiones, y en hacer la casa del Señor un centro de fortaleza todos los días de nuestra vida. Hoy también los invitamos a mirar hacia adelante, a encontrar la visión que el Señor tiene para nosotros en cuanto al futuro de su iglesia restaurada en México. Por ejemplo, con amor y urgencia, el profeta del Señor ha anunciado 19 casas del Señor en México, 13 templos dedicados y en funcionamiento, un templo en construcción, 5 templos anunciados, y ahora, en los días venideros, en este tiempo de México, invitaremos a líderes del sacerdocio y a miembros a reunir todas las cosas en Jesucristo en el Santo Templo. Fortalezcamos juntos los corazones, los hogares, familias e individuos, mientras buscamos y encontramos santidad al Señor en la casa del Señor. En los días que vienen, mientras más templos se acercan a más personas en más lugares en México, luego que nos acerquemos a nuestro Salvador y a las bendiciones de su expiación en y a través de la Santa Casa del Señor. Qué gran bendición tenemos en México al ser el segundo país con más templos después de Estados Unidos. Revisé un poquito por allí porque se me hacía no difícil, pero quería yo investigarlo por mí mismo, y efectivamente a través de las páginas oficiales de la iglesia pude ver no solamente el segundo, sino con una diferencia notable. Y bueno, el territorio es muy amplio, pero sí somos muy bendecidos. Todos en México tendremos un templo relativamente cerca de nuestra casa. Yo tengo un templo a 3 horas y media de donde vivo. Y tengo uno a 3 horas al sur y otro a 3 horas al norte. En la época de mis abuelitos, en los 80s, no había ni siquiera un solo templo en el país. Hasta mediados de los 80, si mal no lo recuerdo, en el 86, se dedicó el templo de Ciudad de México. Pero antes de eso, por ejemplo, mis abuelitos, el templo más cercano estaba en Mesa, Arizona, un templo que conozco al menos de fotografía, un templo hermoso, muy bonito. Hay un artículo reciente en La Leona donde hablan acerca de este templo y cómo era un templo que recibía a muchos grupos que venían de México o incluso de Centroamérica. Y bueno, hoy en día ya no tenemos que viajar 3 días como lo hacían mis abuelitos en aquel tiempo de los 80s, sino que hoy en nuestro país tenemos templos a un par de horas o en nuestra misma ciudad. Muy bien. A medida que los individuos y las familias reciban aún más revelación, protección y guía espiritual en la casa del Señor, nuestras ramas y distritos, barrios y estacas naturalmente también se van a ver fortalecidos. Nuestros distritos se tornarán en estacas, nuestras estacas se multiplicarán en un profundo camino centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Nuestros hogares, estacas y distritos del templo se convertirán en centros espirituales de fuerza donde nos enfocaremos en Jesucristo y en las bendiciones y promesas de la plenitud de su evangelio restaurado. Juntos prepararemos a los niños, jóvenes adultos, nuevos conversos y miembros que regresan a la iglesia, misioneros retornados. Cada familia y a cada individuo a estar más cerca de nuestro Salvador Jesucristo en nuestros hogares, barrios y ramas, estacas y distritos y en el Santo Templo. A medida que más templos se acercan a más hogares, barrios y estacas aquí en México, nuestro servicio en el templo cambiará. En el pasado para muchos era un sacrificio viajar al templo, a veces viajando por días o por largas horas, y muchas millas para asistir al templo. En el futuro ese sacrificio cambiará. Cada vez más sacrificaremos nuestro tiempo y esfuerzo para asistir al templo con frecuencia. Sacrificaremos nuestro orgullo y preocupaciones mundanas para que nuestros corazones se quebranten y contristen y seamos más mansos y humildes como nuestro Salvador. Por supuesto,
Manso y humilde de espíritu significa fuerte en el Señor. Su poder, su protección, su revelación, consuelo y guía. A medida que fortalecemos nuestros cimientos espirituales, nos conectaremos por convenio con el cielo, con nuestros líderes y su iglesia y entre nosotros. Hermanos, ¿puedo invitarlos a liderar por medio del ejemplo? Una manera sencilla y conveniente de hacer algo que recoja a Israel es ir a la aplicación Family Search, participa, Get Involved en inglés. En forma alternativa, tengan a bien buscar el nombre de un antepasado suyo o de uno de alguien más, utilizando ordenanzas listas en la aplicación de árbol familiar en Family Search o en herramientas para miembros bajo templos. Si ustedes dirigen a nuestros miembros, los seguirán. Actualmente hay 32 misiones en México, al norte, al sur, al este y al oeste. Tenemos destacados líderes, compañeras de misión y misioneros. Estamos agradecidos por cada uno de ellos. Hermanos, debido a su fe y liderazgo en el sacerdocio, más hombres y mujeres jóvenes se están preparando espiritual y temporalmente, uniéndose al servicio misional de tiempo completo. Es una obra maravillosa y muchos más vendrán cuando prestemos atención a nuestro profeta en cuanto al llamado del Señor a servir como misioneros. La invitación aquí, recapitulando un poco, es a asistir con mayor frecuencia al templo y a trabajar en historia familiar y genealogía. Y pues en motivar y apoyar a nuestros jóvenes para servir en una misión. Precisamente hoy, el momento que estoy grabando esto, sábado 13 de agosto de 2022, los jóvenes asistentes al FSY, anteriormente llamado EFI o SEMEJ, vienen camino de regreso a sus casas después de haber pasado una semana en un lugar que se llama Campo de Sion, donde hay dormitorios y donde pudieron llevar todas estas actividades, y van a venir con un empuje y con un espíritu muy fuerte y con un deseo y un ánimo muy grande de salir y servir en una misión. Entonces es algo muy bonito y algo muy importante que podamos contribuir llevando a nuestros hijos a actividades donde puedan ser animados para asistir a una misión. A medida que más misioneros presten servicio, aceleraremos la manera en que los misioneros y los miembros trabajan juntos. En julio de 2022, 18 nuevos presidentes de misión y sus esposas empezarán su servicio en México. 70 de área, presidentes de estaca y de distrito podrían recibir cordialmente a estos nuevos líderes de misión. Les presentarán a los líderes del sacerdocio y a otros líderes de sus consejos de coordinación donde sea posible y apropiado, a élderes, a líderes de la sociedad de socorro y a la juventud, para que podamos trabajar codo a codo con ellos para mantener y aumentar nuestro ímpetu misional actual. Hemos aprendido muchas lecciones misionales valiosas durante la pandemia. A medida que superamos esto, por favor, no volvamos al pasado. Por favor, regresen al futuro. En México amamos la familia. ¿Recuerdan la película de Coco? En Salt Lake vi la película de Coco sentado junto a una familia llamada Rivera, como Miguel Rivera de Coco. De hecho, estaba sentado junto a la ofrenda del abuelo Rivera, con su fotografía y sus cosas favoritas. La familia Rivera había comprado un boleto para la ofrenda del abuelo, de modo que el abuelo pudiera estar con su familia. ¿Cómo podemos conectar con este amor de nuestros ancestros y de familia para invitar a nuestros vecinos y amigos a compartir bendiciones familiares eternas? ¿Podemos nutrir una cultura de fe, testimonio y servicio misional en México? ¿Podemos conectar a nuestra juventud con el cielo, con nosotros como líderes y como compañeros que se apoyan unos a otros? ¿Pueden las presidencias de clase y de quórum de los jóvenes ministrar a cada hombre y mujer joven para que todos obtengan un fuerte testimonio de Jesucristo y compartan el Evangelio restaurado de Jesucristo como misioneros para toda la vida? ¿Puede haber más abuelos y abuelas preparándose espiritual y temporalmente para servir como misioneros mayores o para servir en el templo, para ser ejemplos maravillosos para sus familias y grandes siervos del Señor?
Actualmente hay cientos de miles de familias y personas en México que siguen la senda de los convenios del Señor. Ayudemos a la nueva generación a comprender y cumplir las promesas y responsabilidades de sus bendiciones patriarcales. Qué bonita escena pude construir yo imaginando a Leo Dergón junto a una familia que por coincidencia o por suerte o fortuna se identificaba mucho con los mismos nombres que tenían en la película. Y bueno, esta película de Coco me imagino que muchos de ustedes ya la vieron, y pues trata un poco de personas que están en vida y alguien que va a un lugar donde están todas las personas que habían fallecido. Obviamente en esto se puede encontrar un mensaje de amor y de recuerdos, como la misma canción de Coco que dice recuérdame, y que los familiares siguen vivos en esa otra etapa mientras les recordemos. Esto es algo muy bonito, más allá de la dramatización y de las cosas que sabemos que no son precisas o no son exactas o que no van de acuerdo con la doctrina y nuestra creencia punto por punto, pero el mensaje central es muy bonito. Y qué bonito que el Elder Gong lo cite, incluso diciendo que estaban viendo la película y que por un lado había como esta ofrenda, que esto es lo que se conoce en México como el altar de muertos. En los días de noviembre, precisamente el 2 de noviembre, hay una tradición prehispánica que se catolizó y se entremezcló mucho, pero básicamente el 2 de noviembre se creía anteriormente que era el día en que los muertos podían venir y visitar a sus familias. Se ponía un camino con pétalos de flores, se ponían luces, se ponía un altar, la fotografía y las cosas que a la persona fallecida le gustaba consumir en vida. Su platillo favorito, su bebida favorita, dulces, todo. Y después del día 2 de muertos, todo eso la familia lo consume, después de que simbólicamente su antepasado lo consumió. Y obviamente que esta es una tradición prehispánica, esta es una tradición que se mezcló un poco y se catolizó también a como lo tenemos hoy en día. Pero qué bonito es tomar lo bonito de esa cultura y seguirlo practicando. Obviamente yo pienso que esto no nos hace caer en falsedad o caer en apostasía, porque ¿qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Por qué lo hacemos realmente con nuestro corazón? Ahí es donde el Señor lo va a saber. Si lo hacemos como un recuerdo y como una tradición, como una cuestión de cultura, Él lo va a entender así. Y qué bonito sería, imaginen un altar así, donde además de todo lo que pone la tradición y la cultura y las fotografías, que son una cosa muy bonita, imaginen también por ahí, por un lado de la foto, poner las tarjetas del templo donde ya hicimos o donde próximamente vamos a hacer la obra, por uno o muchos familiares que podamos poner en este altar. Es una tradición hermosa que hay en nuestro país. Podemos apoyar y alentar a nuestros padres y madres jóvenes ocupados con la familia, el trabajo y la iglesia. Para bendecir a la manera del Señor, ¿podrían por favor asignar a hermanos y hermanas ministrantes a cada familia? Por favor, dejen que en las entrevistas regulares de ministración puedan pastorear a los pastores y ministrar a los ministrantes. Entrevistas de ministración para pastores y para ministrantes. Qué bonito esto. Las entrevistas es una charla, un diálogo muy especial de uno a uno, y a mí me ha encantado mucho estar en entrevistas, tanto de un lado como de otro lado, tanto como de líder como siendo entrevistado para recibir consejo y platicar y recibir ayuda, instrucción. Muchas familias eternas están esperando por formarse. Muchas familias donde no todos son miembros, muchas familias y personas menos activas y muchos buenos vecinos y amigos están esperando recibir amor ministrante.
que compartan con ellos y que les extiendan invitaciones. Se dice que si hacemos lo mismo de la misma manera obtendremos los mismos resultados. Muchos de nuestros resultados son maravillosos, queremos continuar con eso, pero el Señor también nos invita a elevar aún más nuestra visión. Este es el tiempo de México. El Señor nos ayudará a dar lo mejor de nosotros mismos, a ser aún más bondadosos, aún más unidos y a que invitemos más a nuestros vecinos y amigos, familias y a nuestros antepasados, que nos acerquemos más a nuestro Salvador Jesucristo por medio de su expiación y cada semana mediante la ordenanza de la Santa Cena. Hermanos, el Señor no espera que corramos más rápido de lo que permitan nuestras fuerzas, pero el Señor nos fortalecerá a medida que nos comprometamos y actuemos de acuerdo con nuestras responsabilidades primordiales del sacerdocio ahora. Nuevamente, el Elder Teixeira, el Elder Pino, Elder Montoya, Elder Ochoa y yo nos expresamos con profunda gratitud por quienes son ustedes y por todo lo que hacen como buenos padres en sus familias, buenos vecinos en sus comunidades y buenos líderes en sus responsabilidades del sacerdocio. Mientras nos aconsejamos en consejo, en cada consejo, área, coordinación, estaca, distrito, barrio, ramo, consejo familiar, el Señor inspirará a cada uno de nosotros en nuestra mayordomía y responsabilidades. La revelación vendrá a medida que buscamos diligentemente ir de donde estamos a donde Él quiere que vayamos. Me está encantando el recorrido y la amplitud de temas fluyendo y ligándose a través de este mensaje. Ahora ya nos habló sobre las bendiciones patriarcales, nos habló sobre la juventud, las familias que están por formarse, las familias recién formadas que están pues consolidándose. Y no es lo mismo una familia con hijos que están en la universidad que una familia con hijos que están en pañales. Son dinámicas diferentes y retos diferentes. Y qué bonito que aquí incluso está citando los consejos. Las decisiones y el gobierno de la iglesia y de todas las cosas en lo macro y en lo micro es a través de consejos. Es la manera del Señor. Tomar decisiones, acciones, planes, metas, agendas a través de consejos. Y desde lo macro, desde lo celestial, desde el consejo que compone la Trinidad, hasta el consejo de nuestra familia. Qué bonito es aprender a cómo llevar consejos a la manera del Señor. Por favor, escuchémoslo a Él y unos a otros, incluyendo a nuestras hermanas. Mientras regularmente nos aconsejamos en consejo, simple pero cuidadosamente planeemos agendas con temas claves de seguimiento. Nos enfocaremos en lo que más importa. Nuestra fe y nuestros mejores esfuerzos invitarán inspiración y gratitud. El Señor bendecirá nuestro enfoque en familias e individuos centrado en el hogar, apoyado por la iglesia. Veremos milagros a medida que nuestras ramas y varios se fortalezcan y nuestras estacas aumenten en fuerza y número. Las estacas son el lugar de defensa y refugio del Señor de las tormentas de hoy, y los grupos de estacas compuestos por familias e individuos fieles pueden ser el corazón de un distrito del templo con la santa casa del Señor como nuestro centro de fortaleza del Evangelio. Hoy expresamos profunda gratitud por las muchas bendiciones abundantes del Señor, aun cuando procuramos más revelación y compromiso para llevar a cabo la visión del Señor para su iglesia y sus santos de los últimos días en México. Líderes del sacerdocio, los amamos y nos sentimos tan privilegiados y honrados de estar con ustedes. Les prometo que a medida que nos comprometamos a escuchar y luego a actuar con fe, cuando el Señor nos inspire e instruya, el Señor derramará su espíritu, sus revelaciones y bendiciones sobre sus santos de los últimos días en todo México. Hermanos, que nos levantemos como fieles santos de los últimos días del Señor en México. Este es nuestro momento para reclamar las bendiciones prometidas del Señor. Este es el tiempo de México para tener más y mejores misioneros preparados sirviendo en misiones de tiempo completo, con más matrimonios mayores también en una cultura de servicio misional. Este es el tiempo de México
para que sacrifiquemos no solo el asistir al templo, sino que sacrifiquemos nuestro tiempo y orgullo y con humildad nos acerquemos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿darán ustedes el ejemplo personalmente de cómo utilizar nuestras aplicaciones de Family Search con regularidad para encontrar nombres y efectuar ordenanzas sagradas en el templo? Este es el tiempo de México mientras amamos y escuchamos a nuestras esposas, niños y jóvenes como lo haría nuestro Salvador uno por uno. Por favor, tómenlos en nuestros brazos y bendíganlos por medio de su santo sacerdocio, conectándolos con el cielo por medio del servicio y el amor, con nosotros como líderes y unos con otros como hijos de Dios del convenio. ¿Recuerdan la historia del sinuoso camino de la montaña, donde los autos a veces se perdían y caían en el valle donde necesitaban ambulancias? Algunas personas dijeron que se necesitaban más ambulancias. Las personas más sabias dijeron que era mejor colocar mejores cercas en la montaña. Hoy, para cada niño de primaria y cada mujer, cada hombre joven, podemos colocar mejores cercas a tiempo para proteger y guiar a nuestra nueva generación. Esto incluye prácticas espirituales como la oración, las escrituras, seminario, aprendizaje del evangelio, servicio y actividades edificantes. Más y mejor atención oportuna y mejores cercas ahora significará que necesitaremos menos ambulancias más adelante. Presidentes de estaca y de distrito podrán enseñar a sus obispos y presidentes de rama a apacentar a sus ovejas cada día de reposo a través de reuniones sacramentales y espirituales centradas en Cristo. Ayude a sus obispos y presidentes de rama a planificar y priorizar sus esfuerzos para que cada reunión sacramental sea espiritualmente edificante, con música y oraciones edificantes, discursos y testimonios centrados en Jesucristo y su evangelio restaurado, y por supuesto, reverencia por la ordenancia de la Santa Cena, donde hacemos un convenio semanal con el Señor. Comparto mi testimonio especial de que Dios, nuestro Padre y su Hijo amado viven. Ellos personalmente vinieron al joven profeta José Smith. La restauración en la plenitud del Evangelio continúa con poder y autoridad del sacerdocio, con ordenanzas y convenios que se encuentran en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, un don de profetas que vieron nuestros días y conocían nuestras necesidades. Hermanos, les prometo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que conforme nos levantemos como fieles líderes del Señor en México, Él derramará bendiciones como nunca antes hemos visto. Él bendecirá nuestros rebaños y nuestros campos, nuestros esfuerzos en rectitud y nuestro servicio consagrado, nuestros corazones y hogares, nuestras familias y posteridad por todas nuestras generaciones. Nuestro Dios es un Dios de milagros y su profeta nos ha invitado a que esperemos milagros. Están llegando los milagros, pequeños y grandes, que vivamos para verlos con ojos, para ver oídos para oír y corazones agradecidos para sentir y compartir su amor. Hoy es el tiempo de México. Este testimonio lo comparto y estas bendiciones las prometo con humildad y gran amor en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Pues así sea. Una carta no es una carta, es un mensaje dado a los líderes de la iglesia el 22 de abril del presente año. Y sí, para reflexionar la invitación a seguirnos esforzando tanto como líderes como miembros y a ver un todo como un solo, a ver todas las cosas que debemos de estar procurando, que debemos de mejorar. Tengo que mejorar muchas cosas. Esto me anima a mejorar en mi llamamiento, en mis metas, en las cosas que tengo que hacer. Me ayuda, me anima a regresar a la actividad aquí con ustedes en este canal y a preparar a mi hija para estos tiempos, que ella pueda crecer en una familia centrada en Cristo
y hay muchas cosas que tenemos que hacer aquí en nuestra familia para estar a la medida de lo que el Señor espera de nosotros y también para ganar más bendiciones. Yo creo que todos deseamos bendiciones para nosotros mismos y para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país. Hoy en mi ciudad tuvimos la gran bendición de que llovió. Ayer también llovió, ha estado lloviendo como no había llovido en todo el año y como no ha llovido en muchos años. Hay una sequía muy grave en esta región del país y hay un riesgo de la sequía absoluta, que no haya ni una gota de agua para algunas ciudades y que se tenga toda que transportar con vehículos. Necesitamos muchas bendiciones. Aquí necesitamos bendición de agua y necesitamos bendición de protección de salud. Necesitamos muchos tipos de bendiciones a nivel comunidad, a nivel familia, a nivel individual. Y hay que renovar nuestra fe en el Señor para poder hacer todas estas cosas y poder recibir de su ayuda. Qué bonito mensaje y qué bonita invitación para ponernos las pilas, como quien dice. Y bueno, hermanos, este es el mensaje que yo les quería compartir. Les comparto esto con mucho cariño y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, necesito de su ánimo, necesito de su apoyo y de su invitación para que me motiven a seguirle echando ganas y encontrar el tiempo dentro de las muchas cosas que debo de hacer. Como he empezado una maestría, tengo que dedicarle tiempo a mi trabajo, a mi hija pequeña. Ya cumplió 7 meses mi pequeña y hay muchas cosas que tengo que hacer, pero también esto es algo que disfruto y que también necesito para que me dé la fortaleza de hacer mis otros muchos retos y pendientes que me pongo y que tengo como responsabilidad de proveer para mi familia. Y bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí este video, me despido y nos vemos en el siguiente video.